Ronin. Capítulo 244. Bam. Los vigilantes estaban atrapados entre la heroína Conejo Miruko y la policía. El peor héroe del top 10 por un lado, al que él solo había vencido 3 veces, una de ellas sin poseer ni un solo objeto, y la fuerza perezosa de pringados a los que entregaba criminales y que no podía atraparle en casi 2 años. No había mucho de qué preocuparse. Mao y Midoriya se quedaron juntos, observando la fuerza combinada durante un segundo antes de mirarse el uno al otro. ¿Te divertiste, Ruin? Demasiado divertido. Yo me encargaré de Miruko, entonces. Ronin interrumpió su propio discurso para sacar ambas pistolas, disparando a Miruko en su estúpida cara. Mierda. Ay, vosotros, hijos de puta. No puedo creer que sea tan tonta como para quedarse aquí mientras tú hablas. Y no puedo creer que tú no puedas creer que sea tan tonta. ¿Me has estado escuchando? Después de dispararle varias veces a Miruko con balas de aire, era hora de marcharse. La policía se acercaba, pero Miruko estaba desequilibrada tras quedar en el suelo, dándoles una dirección para correr. Empezaron a correr hacia los contenedores de basura. Entre ellos estaba la moto de Mao. Malditos mocosos. ¿Crees que puedes escapar? Van. Cabrones, ay. Ronin miró atrás mientras corría, disparando un disparo cargado cuando Miruko intentó saltar hacia ellos por el aire. Con el gran radio de explosión de Air Bullet, era mucho más fácil que la práctica de tiro que solía hacer. El disparo alcanzó a la heroína conejita en el aire, haciéndola girar fuera de control y estrellándose contra el suelo. Vaya idiota. Ruin, céntrate en la moto. Yo ganaré tiempo. ¿Ganar tiempo? Esto va a llevar 30 segundos. Y a menos que consigas que Miruko se quede congelada durante 30 segundos, necesitarás a alguien que te haga perder el tiempo. Ve a mover esos contenedores. Ronin y Mao habían estado corriendo codo con codo, pero ahora Ronin se apagó y se giró para centrar toda su atención en la heroína que se acercaba y en la policía. El ejército de gallinas era fácil de contener. Ronin simplemente sacó ambas pistolas y disparó vagamente, haciéndolas retroceder cuando sus disparos impactaban en sus pies, pero nadie se dejaba intimidar. Tú. Ni siquiera eres a quien quiero, pero me estás cabreando. Miruko se levantó casi en cuanto cayó, poniendo los pies bajo ella y lanzándose directamente hacia Ronin. Cerró la distancia con un gran salto, tan rápido que no pudo hacer otro disparo cargado. Habría sido una buena táctica, pero era Miruko. No había manera de que realmente lo hubiera pensado bien. Estaba guardando esto para ese muerto, pero estoy a punto de hacer que me tomes en serio. Ga. ¿Quién se toma en serio las bromas? Ronin, al ver que Miruko era lo bastante tonta como para seguir saltando sobre él, estaba ansioso por demostrar su punto a Mao. Cuando Miruko cometió el error de saltar directamente fuera de él, Ronin usó la misma táctica que la derrotó la última vez. Mirar hacia dónde iba a moverse y luego apartarse. Era demasiado impulsiva, así que Ronin sabía que iría directamente a donde él estaba. También había llegado con un ataque, siempre lo hacía. Cuando Miruko se lanzó intentando un golpe con el talón, Ronin retrocedió, lanzando una de sus pistolas directamente a su cara. Le dio un golpe sólido en el aire, haciéndola arruinar parcialmente su ataque, pero aún así caer al suelo con una fuerza inmensa. El suelo se agrietó y se dobló, una onda expansiva irradiando desde el punto de impacto mientras Miruko parpadeaba, intentando recuperar la visión. Ronin, mientras tanto, permaneció plantado activando las botas Beowulf para mantenerse en el suelo y sacar una pequeña sección de bastón de debajo de su abrigo. Pequeño cabrón, eso apenas dolió. Miruko fue la siguiente en ser interrumpida cuando se levantó dramáticamente y recibió un golpe en la cabeza. Acercándose a ella, Miruko no se había dado cuenta de que Ronin seguía con su táctica de pelear como un imbécil e interrumpirla constantemente, caminando directamente hacia ella y dándole un golpe mientras ella aún intentaba entender qué pasaba. El columpio en sí apenas hacía nada. Miruko tenía una durabilidad sobrehumana. Al principio fue sobre todo sorpresa, como despertarse y recibir una bofetada inmediata para confundir aún más. Luego Ronin encendió la lanza eléctrica y la clavó de lleno como una porra de taser. Entonces fueron principalmente los miles de voltios que recorrían su cuerpo los que hicieron efecto.
tchhhhh. Miruko apenas pudo formar una palabra coherente mientras estaba eléctrica y, para colmo, la agarraron de las orejas. Ronin le agarró las grandes orejas con la mano libre para sujetarla mientras intentaba aguantar, y luego intentó superarle a sí mismo. En primero y Ay. Confiando en la pura tolerancia al dolor, Miruko empezó a superar el shock, así que Ronin empezó a jalarla por las orejas y de repente le dio una patada en la cara. Al verlo tan efectivo, por supuesto, Ronin lo hizo una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Miruko nunca pensaba las cosas con calma. Revenant estaba seguro de ello mientras seguía golpeando a Miruko, incapaz de causar daño duradero, pero abrumándola con pura variedad, dolor y desorientación. Aunque ella dejara pasar todo esto, y lo haría, seguía sirviendo para distraerla y confundirla. Mientras pudiera evitar que pensara, que no se diera cuenta de que solo tenía que saltar atrás para liberarse, podía mantenerla atrapada. Y funcionó. Por supuesto que funcionó, haría falta un milagro para que no lo hiciera. Miruko, cuando logró plantar los pies, no dio un salto hacia atrás. Intentó dar una patada a Ronin, intentando romper su agarre. SSSOU. Mira eso, estás aprendiendo el alfabeto. La patada fue torpe. Miruko la lanzó arrodillada. Ni siquiera tenía una fracción de su poder real, especialmente cuando Ronin lo vio venir. En cuanto la vio ponerse en pie, supo qué hacer. La patada salió, Miruko arremetió contra el dolor sin pensar, así que no estaba preparada para que él la empujara. Su propia patada le arruinó el equilibrio y se cayó, dejando que Ronin la montara fácilmente por detrás y bueno, eso no sonaba bien. La patada de Miruko la hizo caer de lado, y desde ahí, Ronin se movió para ganar a Mao el último tiempo que necesitaba. Mientras un top 10 estuviera luchando, la policía sería demasiado cobarde para intervenir y ayudar. Si nunca le daba un segundo para respirar, ella seguiría tambaleándose, y la policía se quedaría al lado, saludando con una mano y la otra metida obedientemente por el culo. Para mantener la presión, Ronin se movió sobre la caída Miruko y la agarró, luchando por levantarle las piernas del suelo para que no pudiera escapar. Eran más o menos del mismo tamaño, pero aunque Miruko tenía superfuerza, la fuerza de sus brazos no era nada comparada con sus piernas. Ahora que sabes el abecedario, puedo deletreártelo, héroe fetiche. Fue un combate igualado, quizá incluso a favor de Ronin, que la levantó por la cintura y le clavó la cabeza en el suelo mientras sus piernas se agitaban. Ronin básicamente estaba sentada sobre los hombros y el cuello de Miruko, levantando sus caderas y echándose hacia atrás mientras Miruko movía las piernas, intentando entender la situación, pero sin poder levantarse ni empujar a Ronin. Pero aunque pudiera, tiene superfuerza en las piernas. Si pateas el suelo, probablemente saldremos volando por los aires, derribándome limpiamente. Ronin estaba tan seguro de su posición que incluso le explicó a Miruko con frialdad cuál era su mejor opción de escape, y por qué en realidad era una idea horrible. Pero con la cabeza pegada al suelo, cualquier movimiento brusco te romperá el cuello. No lo intentes, etiqueta porno. No eres Olmigt. No puedes ganar. HRRRNGH. Miruko, fiel a su estilo, no escuchaba. Era un milagro que no se hubiera matado accidentalmente agitándose, pero así fue como surgió este movimiento. La última vez que Miruko luchó contra Ronin, fue un combate de entrenamiento, pero Miruko casi se mató a sí misma y a él varias veces por completo accidente. Ahora, Midori ya había ideado un movimiento para usar su estupidez y poder abrumador en su contra pero poniéndola en medio de sus propios ataques. Era infalible. Tú. No puedes quedarte aquí para siempre. ¿Qué? Estás rodeado por la policía, idiota. Tienes que levantarte tarde o temprano, ¿o qué? ¿Tienes que quedarte aquí sentado hasta que me desmaye y todos se vayan a casa? Maldito idiota. Eso no es buena señal. BRRRRRRR. Ay, Senti. Deja de preocuparte y agárrate. Interrumpiendo el monólogo interno de Ronin, los 30 segundos ya habían pasado con creces. Mao había arrancado la moto y pasaba para agarrarle, extendiendo un brazo para que Ronin se agarrara. TCH.
Ronin se movió con Miruko mientras ella se agitaba, dejando que de repente se levantara para su propia sorpresa y la arrojó para ganar tiempo para su escape. Corrió por el camino de Mau, pateando la pistola que había lanzado antes, luego agarró o más bien fue sorprendido por el brazo de Mau, levantándolo del suelo y comenzando la huida. Si aún tuviera aire, se quejaría de la prisa, o quizá gritaría cuando el zigzagueo de Mau casi les hizo chocar contra una pared. La pared de policía se agrupaba cuando apoyaba a un héroe profesional, pero la única formación que hacían ahora era abrirse como los mares rojos ante la moto de Mau cargando mientras el hombre grande se reía. Vamos, vamos. ¿Dónde tienes valor, Popo? Enseña un teet. Ronin casi fue estrellado contra una oficina que no saltó atrás en el tiempo. Mau le sujetaba por uno de sus brazos, dejando a Ronin asegurarse de que no arrastrara por el suelo mientras desviaban y aceleraban. Ronin agarró a Mau como a un salvador de vida, luego se arrastró lentamente por el brazo para sentarse detrás de Mau. Jesús, creo que, te has roto una costilla. A vosotros, idiota. Deberías haberme agarrado del brazo en vez de dejarme hacer autostop. Mau se rió mientras Ronin se concentraba, usando a Beowulf para sujetarse. El dolor en cada respiración, definitivamente una costilla fracturada. Al tocarla, aún no estaba completamente rota. Mejor asegurarse de que no empeorara. Por supuesto. Lucho contra más de 40 criminales, pero solo mi compañero consigue hacerme daño de verdad, qué suerte me pasa. ¿Sí? Causar a esos 40 criminales. Cada uno de ellos era un idiota. Yo. No soy más que un duro. ¿Quién conduce como un borracho, coche policía? Lo veo, cobarde. Mientras se alejaban, había policías en espera para intentar cortarles el paso. Eran una fuerza conocida, así que era probable que los héroes y la policía comenzaran esfuerzos más concentrados para detenerlos. Ahora, al salir de la zona trasera, un coche de policía se acercó a toda velocidad, intentando obligarles a salir de la carretera. Cuando el coche se acercaba, Mau se dejó caer a la altura del conductor y rompió la ventanilla con el codo, para sorpresa de la gente, luego metió la mano por la ventana como si estuviera cogiendo un tentempié de su despensa. Odiaría detenerte, pero parece que vas en racha. Ja. Mau casi se echa a reír en el estómago mientras agarraba el volante del agente, sujetándolo recto mientras el agente intentaba romper y resistirse un poco demasiado bien. Mau empujó con fuerza el volante, haciendo que el coche se desviara de su trayectoria y permitió que el agente intentara recuperar el control de su vehículo, pero la fuerza dejó tambaleándose su propia moto de huida. Ruin. Concéntrate. Yo me encargo de las interrupciones, conduce tú. Gritó Ronin. Era mejor para todos si se encargaba de la policía entrante y de cualquier héroe como esa problemática Miruko. Ya estaba escaneando el entorno, apretando los dientes. Esto es grave, algo no cuadra. Mal. Mau miró hacia atrás hasta que Ronin le dio un puñetazo seco, sin causar daño pero dejando claro su punto. Shit, tío, un montón de polis y una tía disfrazada de conejito. Estos payasos no saben con sábana. Mira, ya casi estamos a salvo, y ya ha pasado un rato. Delante de ellos estaba la libertad. Las carreteras abiertas. Con las habilidades de conducción imprudentes pero impresionantes de Mau, la policía tendría más dificultades para retenerlos que Ronin para sujetar a Mau, y Ronin casi volaba con cada curva. Este no es el problema. Esto significa el problema. Ronin optó por sujetar a Mau. La moto era más probable que se rompiera que ese tipo y miró hacia atrás, viendo ya la imagen familiar de esa estúpida conejo que saltaba hacia ellos. Esa es Miruko, la miembro más tonta de los 10 héroes mayores. Tengo super oído, cabrones. Y bien. Deberías haberle hecho una foto cuando le estabas dando una paliza. No hace falta, pasa cada vez que peleamos. La cuestión es que ese idiota ha conseguido planear una emboscada. Para demostrar su punto, Ronin activó a Beowulf para que se enganchara a la moto, luego usó su propia mano libre para golpear a Miruko con un disparo cargado cuando ella estaba en el aire. Cayó de lleno en el disparo y no pudo hacer nada para esquivar, como cada vez que él le disparó, demostrando que no aprendió nada. ¿Ves?
Ese idiota nunca aprende y de alguna manera, aunque, pensó en traer un ejército de policías. Hablando de la policía, ya había más, pero no lo estarían por mucho tiempo. Mientras Ronin pudiera contener a Miruko, las habilidades de conducción de Mau se encargarían de los coches patrulla. Aunque eran ineficaces por sí solos, en Enjambre, la presencia de la policía suponía la amenaza de convocar héroes más competentes. Eso no es propio de ella, y nada de esto lo es. Así que, Mau miró hacia atrás, apenas girando la cabeza mientras se tomaba la amenaza un poco más en serio. ¿Alguien realmente nos ha notado? Un asentimiento fue todo lo que recibió el reconocimiento, y entonces Ronin recordó que Mau no podía girarse para verlo. Idiota. Sí, por suerte, cometieron el error de confiar en la policía para ayudar. Eso significa que la mayor parte de su trabajo debe estar al margen. ¿Por qué confían en la policía? Vamos, eso es simplemente cruel. Porque pensaron erróneamente que la policía haría cualquier cosa. Si fuera un equipo Sato o alguien armado, quizá ya habrían disparado a tu moto. Pero es solo la policía. Miruko volvió a levantarse y fue derribada antes incluso de alcanzar el punto más alto de su arco. La ventaja de tener dos armas. Antes, se había disparado en el pie al disparar a la policía para que los echaran, pero ahora se daba cuenta de que la caza de conejos era lo único en lo que necesitaba centrarse. Cualquier héroe de campo te diría que la policía solo se queda de brazos cruzados y le dan arrestos. Entonces tiene que ser un héroe de apoyo o de rescate. Dura pero precisa. Ja. Mau, criminal de toda la vida, pensaba que la verdad era hilarante. Mucho más divertido que cualquier chiste, al menos. No supongo que puedes acotar más las opciones. Shit, espera, tienen un camión bloqueando la carretera. Por supuesto. Folla fetiche. ¿Quién te ha mandado a hacer esto? Incluso tú eres lo bastante listo para saber que perderías. Bésame el culo. Vale la pena intentarlo. Van. Eres un cabrón. Sabes, creo que los insultos la hacen exigirse más, sábana. Nos está alcanzando. Sí, pero es Miruko, y eso me hace sentir mejor. En serio, pensar que la admiraba. ¿Crees que era Ups, dijo Ronin, con cara de piedra mientras le daba un golpe en la cabeza a Mau. En fin, si llegas a una sección con giros intensos, se caerá. ¿Algún sitio así cerca? Por favor. Ese es el mejor lugar para perder a Naboda. Mau se rió, luego comenzó sus maniobras evasivas con su clásica. Se inclinó para agarrar la carretera, sus dedos arañando el asfalto mientras de repente giraba la moto en otra dirección y casi hacía rodar a Ronin fuera de la moto. Avisadme, muy. Dejar los coches de policía fue tan fácil como esperaba, y también lo fue dejar a la heroína enfadada. Conduce todo lo que quieras, no vas a escapar de nada. Casi imposible. ¿En serio? Mau ajustó uno de sus retrovisores mientras conducían por un callejón, observando cómo Miruko entraba detrás de ellos. Saltaba de pared en pared, siempre ganando velocidad antes de lanzarse hacia ellos. Iba a lanzarse sobre ellos directamente de la moto, olvidando o ignorando por completo que casi seguro que los destrozara a los tres si les golpeaba. ¿Qué pasa, chica? Me recuerda a aquellos tiempos. TCH, concéntrate. Al ver a Miruko acercarse, Ronin empezó a tomar medidas drásticas. La bondad y Cupido no bastaron para detener a la heroína coneja. Ella superaba ese tipo de pequeñas inconvenientes. Aunque tenía muchos rasguños y moratones por sus caídas bruscas, tendría que recibir un golpe con algo de peso para mantenerla en el suelo. Está ganando terreno. Pensé que habías dicho que podías escapar de cualquiera. Sí, puedo. Escapar, lo cual va a ser un poco más difícil, idiota. El hombre grande miró hacia atrás, pero estaba todo sonrisas. Le encantaba esto. No eres tan engreído ahora, ¿verdad, amigo? Como dijo, Miruko estaba ganando terreno. Esos espacios reducidos hacían que su movimiento errático y estúpido fuera mucho más rápido. También era más difícil de predecir, así que no podía dispararla fácilmente en el aire. Ahora, iba a embestirlos, así que era hora de tomar medidas drásticas. Asegúrate de que sigo en línea. Yo tengo esto. Tienes,
Con los nudillos blancos, Ronin tragó los temores que le sorprendía haber hecho, y luego agarró a Mao por detrás, levantándose lentamente. Apoyó los pies en el chasis de la moto y, con las rodillas temblorosas, se puso de pie, recordando de repente todas las veces que los coches le habían fastidiado. Robar una patrulla y estrellársela casi al instante, saltar de un avión y destrozarse las rodillas y los tobillos, todas las veces que casi se ha lanzado de esa cosa, encuentra la concentración. Mientras se quedara, estaría bien. Solo tenía que quedarse. Para hacer eso. De hecho, le costaba soltar las manos a Mao, girarse lentamente y subirse a la parte trasera de la moto, girarse y mirar completamente a Miruko cuando se acercó. El viento le azotó, empujándole hacia adelante fuera de la moto. Las colas de su abrigo pasaron junto a él, agitándose y tirando de él. Debajo la carretera pasaba a toda velocidad. Parecía demasiado rápido para ser real. Normalmente hacía parkour. Usó botas mágicas y un maldito traje de musculación para hacer algunos trucos elegantes. Pero esto se sentía como... Alguien debería haberos enseñado seguridad vial. Y de repente, con ese comentario estúpido, volvió al momento. No deberías estar en un vehículo en movimiento, si no, te va a doler mucho más cuando te parto la cara. La cabeza de Ronin se levantó justo cuando Miruko acortaba la distancia. Por fin estaba a tiro para lanzarse directamente hacia ellos, incluso después de todas las maniobras de Mao. Las preocupaciones seguían ahí, pero con algo más en que centrarse, podía ignorarlas. Menos mal que esta moto era tan grande. Podía deslizarse hasta ponerse en una postura correcta. Avanzó lentamente, claramente nervioso mientras sus pies se deslizaban por el metal liso y los asientos, nada hechos para esto. ¡Ay, sentí! Desde detrás de él, Mao se recostó, un muro sólido en el que podía apoyarse incluso cuando todo pasaba a toda velocidad a su alrededor. Y, por sus siguientes palabras, un pozo de experiencia. Tengo que equilibrar lo que hagas, a ponérmelo fácil, ¿vale? No hagáis que los ataques vayan de lado a lado, podríamos caernos de culo. Intenta mantenerlos arriba abajo y una sábana. Ronin miró hacia atrás, intentando procesarlo. Sin entender la razón, estaba un poco ocupado en ese momento, asintió. Arriba y abajo. Entendido. Lo intentaré. Se giró de nuevo cuando Miruko aterrizó sobre un pilar de soporte, algo lo suficientemente sólido para empujarse directamente. Podía saltar de ahí y chocar directamente con ellos. Y lo iba a hacer. Era hora de actuar. Una gran inspiración. Ronin cruzó la mirada con Miruko. Tenía esa sonrisa salvaje, esperando un desafío después de toda la lucha que habían estado haciendo. Las provocaciones, la persecución, todo eso. Era lo que los héroes esperaban. Y aunque huyeran, no había a dónde correr, no si no podía repeler este próximo ataque. Aguanta la respiración. Con la mano izquierda, agarra el Tsuba. Sujeta la vaina firmemente en su sitio. Si Miruko lanzaba este siguiente ataque, la moto caería. Ambos se caerían, y con la fuerza probablemente le romperían algunas extremidades a Ronin. Aunque lograra escapar, la asociación de héroes buscaría a personas con extremidades rotas. Esto, si así es como me descubren, me voy a volver loco. Esto es una tontería infernal. Baja las piernas, baja el centro de gravedad. Facilitó el equilibrio. Mantén el brazo principal relajado. Bien suelto, bueno para movimientos fluidos como desenvainar una espada. Probablemente Miruko ni siquiera se dio cuenta de que esta pelea estaba a punto de terminar. Fue un desenvainamiento rápido. Si golpeaba, tiraría la moto y al menos tendría a Ronin en la bolsa. Si Ronin golpeaba, ella se descontrolaría y podrían escapar fácilmente. Sencillo. Desenfundación rápida. Era genial en esas. Con la mirada fija en el objetivo, la mano libre se posó lentamente en el mango del Muramasa, los dedos tamborileándola. Solo tenía que relajarse, soltar toda la tensión. Su brazo permaneció tenso. Relajarse, estirarse un poco y luego soltar toda la tensión. Su brazo permaneció tenso. Bueno, eso no fue bueno. Apretando los dientes, Ronin lo pensó bien. Solo tenía que usar el Kidrau de Muramasa. La golpeó en cuanto saltó. Espera, mierda. Eso no funcionaría. Primero necesitaba acercarla.
No podía hacer esto como la Nomu hembra. Ella aún no estaba al alcance. Tenía que esperar a que Miruko se acercara lo suficiente para golpear. Así que el pie trasero se movió unos centímetros, presionando contra la espalda de Mao para resistirse. Eso estaba bien. Eso estuvo totalmente bien. La dejó acercarse, y cuando ella le golpeó, él le devolvió el golpe. Igual que, espera. Mierda. Esto tampoco podía funcionar como muscular. Si intercambiaban golpes, seguiría volando. Sabana, Mao. ¿Qué has dicho? Bam.